Buenos días, Aragón. Buenos días, España. Estamos ya en el martes 11 de junio de 2019. Van pasando los días a lo largo de este año 2019 y no se resuelve absolutamente nada. Tenemos parado España, completamente parado. En Aragón siguen las reuniones para conformar los ayuntamientos. En España los partidos cada vez muestran un perfil más bajo, quiero decir, cada vez los componentes de los partidos, los dirigentes, demuestran menor nivel de interlocución, menor capacidad para llegar a acuerdos. El partido veleta de Rivera sigue completamente desnortado, y todo porque está dirigido por un personaje con el complejo Peter Pan, que a lo largo de la historia no ha conducido más que al desastre. No voy a decir cómo acabaron Calígula y Nerón porque no merece la pena, pero lo que es indudable que comportamientos parecidos en Albert Rivera y en Pablo Iglesias pues terminarán como dice el asesor de Pedro Sánchez. Tanto el uno como el otro tienen los días, los meses contados. Esta es la realidad. Es decir, que estamos pasando un año 2019 en que no se resuelve ningún tema importante. Lo último para destacar es la reunión de los ministros de Economía y Finanzas del G20. ¿Para qué sirve el G20 en estos momentos? Absolutamente para nada. Todos los órganos que se crearon desde el año 1945 hasta prácticamente 1990 están pasando por una fuerte crisis en estos momentos. La democracia liberal da sus últimas boqueadas y no conseguimos que nazca un nuevo sistema político, una nueva referencia político para los países de Oriente y Occidente. Ayer os decía que el capitalismo mutante vive una interacción completa entre la tecnología, los movimientos sociales, las ideas nuevas y los impactos externos. En eso estamos en estos momentos. Podemos decir claramente en estos instantes que hay un colapso total y un estancamiento espectacular del viejo sistema. ¿En qué lo notamos? En que los bancos están quebrados. Día tras otro, a lo largo del año 2018 y en este comienzo, o ya casi mediados del 19, hemos visto que cada vez está más claro que bancos importantes en Europa, por ejemplo, el Deutsche Bank y el Commerzbank están completamente tocados, no tienen solución de ninguna clase. Por más imaginación que desarrollemos, no hay ninguna posibilidad de salvar a dos bancos completamente quebrados, especialmente el Deutsche Bank. Ayer os bajé la cantidad de derivados que tienen en sus balances, concretamente el Deutsche Bank, y la imposibilidad metafísica de poder salvar el Deutsche Bank. El problema es que el agujero que puede hacer el Deutsche Bank, no solo en Alemania, sino en prácticamente todo Occidente, es estratosférico. Un agujero de más de 100 billones de euros, que podría ser incluso el doble, que puede llevar consigo la generación de problemas parecidos a los 24 grandes bancos de inversión del mundo. Es decir, tenemos los bancos quebrados y no se ven soluciones fáciles para ellos. No es que no se vean, sino que prácticamente son imposibles, salvo que procediéramos a realizar o a tomar una decisión que en el fondo es muy interesante, pero que provoca grandes tensiones entre acreedores y deudores. Es decir,
abrir un año de jubileo, sea el 2019, sea el 2020. Cuanto antes mejor. El año del jubileo sería un año para perdonar las deudas de unos países con otros, de unas empresas con otras, de unos gobiernos con otros. En general, de perdonar las deudas de todos con todos, a nivel de consumidor, a nivel de empresa no comercial, a nivel de empresas comerciales, a nivel de bancos de inversión, a nivel de bancos centrales y a nivel de estados en el mundo, de Oriente y Occidente, pero fundamentalmente en Occidente. Decíamos que no hay soluciones, aunque de vez en cuando surgen algunas tentaciones, tanto a nivel Estados Unidos como a nivel europeo. Por ejemplo, la última que se le ocurrió a Europa en el año, si no recuerdo mal, en el 2017, fue cuando, de alguna manera, la Comisión Europea propone al Parlamento Europeo la posibilidad de generar un producto paneuropeo de pensiones públicas individuales. Dicho de otra manera, en Europa seguirían funcionando los fondos de pensiones, seguirían funcionando las pensiones tal como lo hacen en la actualidad, pero se añadiría un nuevo producto paneuropeo que tuviera, por decirlo de alguna manera, una especie de tutela por la Unión Europea. ¿Y por qué este producto paneuropeo de pensiones? Pues sencillamente porque lo que estamos comentando, el Deutsche Bank, el Commerzbank, el BNP, el Crédit Lyonnais, últimamente el Danske Bank, el banco más importante de Dinamarca, también ha sido sancionado fuertemente, sencillamente porque se está dedicando a otra cosa que ya han hecho muchos de los grandes bancos de inversión internacionales. Es el lavar dinero procedente de paraísos fiscales, procedente del mundo de la droga o procedente de actividades ilícitas. El Danske Bank, un banco danés en un país de cultura luterana y que nos encontramos que uno de sus más importantes bancos a todos los efectos está quebrado también. O sea, hemos visto a lo largo del tiempo que en Reino Unido estuvieron quebrados unos cuantos bancos, siguen con serios problemas. Los problemas, cuando se dice que se han resuelto en parte, es porque los problemas han sido absorbidos o han sido asumidos por el Banco Central del país respectivo. En el banco, como digo, en el Reino Unido cayeron unos cuantos bancos, se vino abajo prácticamente toda la estrategia del Santander en su penetración en el sector financiero del Reino Unido. En Dinamarca, uno de los mayores bancos tiene problemas. En Suecia ha ocurrido exactamente lo mismo. En Alemania tenemos problemas muy fuertes. Los bancos españoles tienen una problemática de tal calibre que los podemos dar por quebrados. En Italia, idem ad idem. ¿Qué se les ocurrió en la Comisión Europea? Pues lo clásico, lo que a lo largo de la historia se ha resuelto de una manera u otra. Pero claro, en la época del Big Data, en la época del tratamiento de datos, en la época de tener posibilidades de computación impresionantes y de poder engañar a propios y extraños, la realidad es que la jugada era de órdago la grande. Se trataba de una propuesta de uno de los grandes fondos de pensiones del mundo, BlackRock, que propuso a la Unión Europea sencillamente este producto paneuropeo de pensiones. La finalidad que tiene, ¿cuál es? Robar a los pobres para dárselo a los ricos. Es decir, lo contrario de lo que hacía Robin Hood, porque nuestras instituciones dentro de este capitalismo mutante solo saben robar a los pobres para dárselo a los ricos, desgraciadamente. Hemos dicho que el colapso y el estancamiento del viejo régimen son evidentes. Y es cierto que día tras día lo vamos viendo en nuestro funcionamiento diario. Os decía que la reunión del G20 que se va a producir en los días 28-29 del mes de junio, lo mejor sería que no se realizara. De momento se han reunido los ministros de Finanzas, la señora Lagarde,
el presidente de la Reserva Federal y unos cuantos para reconocer que en estos momentos hay un riesgo cierto debido a la confrontación comercial entre China y Estados Unidos. Y no os decía, pero os digo ahora también que hay gente seria, con sentido común, que dice que para qué vamos a reunir el G20 en Japón los días 28 y 29 de este mes, si en realidad lo único importante que hay es si China y Estados Unidos pueden acercar algo sus posiciones o, por el contrario, las posiciones se encrespan y la situación se complica todavía mucho más. Alguien, creo que era Dan Collins, decía que lo mejor que podrían hacer los presidentes de gobierno del G20, una panda de incompetentes, incapaces de resolver absolutamente nada en estos momentos, estoy hablando de los ministros de finanzas del G20, que son los países teóricamente más importantes de la Tierra. Pero si en vez de los ministros de finanzas, que son una panda de mataos, van los presidentes de gobierno o los primeros ministros según los países, nos encontramos prácticamente con lo mismo. Y lo que es cierto es que llevan tal cantidad de gente, de asesores, ya que sus conocimientos no dan para hablar por ellos mismos, pues lo mejor que podían hacerse es quedarse cada uno en su país, reunirse en grandes salas en cada uno de los países, ahorrarnos los viajes de avión que tienen que realizar no menos de 600.000 personas y al menos ayudar a mejorar el clima de la Tierra o a mejorar el medio ambiente, ya que los aviones que tienen que desplazar a todos estos personajes, más la gente que tiene que ir a cuidar de ellos y a protegerlos, es demasiado grande para que nos podamos permitir el lujo de tenerlos volando de una punta a otra del globo. La reunión se celebrará en Japón y, como decimos, no servirá para nada. Los grandes temas entre China y Estados Unidos siguen ahí. Los datos económicos de China de los últimos meses, de marzo, abril y mayo, muestran claramente una ralentización de la economía china. Es inevitable, dadas las medidas que han sido tomadas unilateralmente por Estados Unidos en los últimos tiempos. Las manufacturas de alta tecnología también han caído, los nuevos pedidos caen también en China, y en fin, aunque hay algunas buenas noticias, la realidad es que lo que pasa en China está pasando en la Alemania de Merkel, y el único país que se salva en estos momentos es, sin dudas de ninguna clase, el país que preside Donald Trump. Es decir, que la defensa del proteccionismo, la eliminación de las instituciones multilaterales que han estado formando parte de la vida económica del mundo en los últimos 30 años, da la impresión que tienen los días contados, por decirlo de alguna manera sencilla. En consecuencia, decía que alguna cosa buena hay en estos momentos. Sí, curiosamente, China y Rusia conforman o firman unos acuerdos importantísimos para Rusia, porque seguramente le van a permitir en los próximos 10-20 años crecer como no lo había hecho los últimos 20. Me refiero a que los acuerdos tecnológicos y comerciales entre Rusia y China servirán fundamentalmente para que China tenga, por decirlo de alguna manera, más peso en el mundo y para que Rusia por fin consiga desarrollar sectores de tecnologías medias e incluso altas que hasta la fecha no había podido desarrollar. Entonces, tenemos que Rusia parece que encuentra su norte. China está defendiéndose a capa y espada con Estados Unidos y sigue manteniendo grandes proyectos a lo largo y ancho del mundo. Seguramente lo más importante, la ruta de la seda. Una cinta, una ruta, que en el fondo lo que pretende es que China realice inversiones en todo lo que llamaríamos Eurasia, también en Oriente Medio y en el continente africano, y, por descontado, sin olvidar y dejar a un lado las inversiones de China en América del Sur. Como es natural, Estados Unidos empieza a sentir cercado por todas partes.
¿Qué puede ocurrir de lo que está ocurriendo en estos momentos? En Europa muy claro. Italia ha roto la filosofía imperante, ha roto, por decirlo de alguna manera, con Estados Unidos, con los planteamientos de Estados Unidos, y se ha sumado a la ruta de la seda, que quiere decir que quiere participar en la parte del pastel que le corresponde a un país de la importancia de Italia. Portugal está haciendo algo similar, y no tengáis la menor duda que solo es cuestión de tiempo que Alemania haga lo mismo. ¿Por qué los españoles no nos adelantamos en estos momentos? ¿Por qué no llegamos a acuerdos con China que no generen más cesiones de la cuenta en la Unión Europea y con Estados Unidos? ¿Por qué no lo hacemos? Sencillamente por la incapacidad de nuestros dirigentes políticos, por el analfabetismo de Casado, del señor Rivera, por el analfabetismo de Iglesias e incluso de Pedro Sánchez. De los cuatro, el que mejor se está moviendo en estos últimos tiempos es Pedro Sánchez. Y cabe que en los próximos tiempos tengamos en esta Europa que se cae por momentos un mayor peso del que hemos tenido hasta la fecha. Si lo sabemos aprovechar, podríamos utilizar las instituciones europeas para, de alguna manera, proceder a lo que yo considero básico para los próximos tiempos: modernizar las autonomías y repoblar las autonomías que lo necesitan. Desgraciadamente, no menos de 10 de ellas en estos instantes de la historia de España. Bien, pase lo que pase, en Europa lo que es indudable es que solo tiene dos opciones: o encaminarse hacia los Estados Unidos de Europa, un continente, un presidente, un Congreso de Europa o un Parlamento Europeo de verdad, funcionando plenamente, con grandes poderes, al igual que los poderes del presidente de la Unión Europea. En el fondo, unos estados federales de Europa que nos permitan, de alguna manera, el que la identidad europea tenga sentido a lo largo de esta primera mitad del siglo XXI. O eso, o la descomposición, o cada uno a su aire. Quiere decir, después de Italia, nosotros lleguemos a acuerdos con China, por descontado, lleguemos a acuerdos con Rusia, tratemos de mantener los que tenemos con Estados Unidos y con los países nórdicos, pero en el fondo, o los Estados Unidos de Europa, o sin embargo, o por el contrario, tenemos que optar por claramente defender la idea del Estado-nación, tratando de agruparnos con países que nos permitan mantener el volumen de nuestras exportaciones y, por lo tanto, del comercio de España. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Y no es gratuito, por descontado, porque está afectando claramente a todo lo que está pasando en el mundo. De momento hay un estancamiento total, un estancamiento que sorprende por su virulencia. Quiere decir, no se resuelve absolutamente nada, ni en Europa, ni en la confrontación entre Estados Unidos y China. En estos últimos días estamos viendo cómo China, con sus redes 5G, puede llegar, sin dudas de ninguna clase, a facilitar en los países que nos hemos quedado dormidos en los laureles, puede facilitar el que podamos realizar una transición decidida a la utilización de las nuevas tecnologías. Esto es lo que estamos viendo en estos momentos. Creemos sinceramente que la batalla entre Estados Unidos y China puede dar lugar a conflictos pequeños, seguramente de intensidad. Nunca se puede garantizar esto, por descontado, pero si hay algún conflicto en estos momentos entre China y Estados Unidos, tendrá que ser, sin dudas de ninguna clase, en el mar de la China meridional. Y si se produce ese pequeño conflicto o ese pequeño conflicto armado, lo que es indudable es que no está claro que Estados Unidos gane la batalla. Es más que posible que China pueda vencer a Estados Unidos en un conflicto limitado en el que no se usen armas nucleares.
Y el problema para Estados Unidos en ese momento será que lo que ha servido para defender el dólar a lo largo y ancho de la historia se encuentre de la noche a la mañana en que la gente ya ve que Estados Unidos, en su primera confrontación con China, la ha perdido y, por lo tanto, la gente empezará a pensar que el dólar que estaba soportado en el ejército y la marina de Estados Unidos, fundamentalmente, no inspira ninguna confianza. En ese momento es cuando, en el fondo, entrará en juego lo que estamos considerando indispensable en el momento actual: una racionalización del sistema monetario internacional, una racionalización teniendo cada cual el peso que le corresponde. En ese momento ya no será Estados Unidos el imperio hegemónico en el mundo, sino que en ese momento habrá distintas zonas estratégicas o geoestratégicas en el mundo que tendrán su peso correspondiente. No hemos hablado antes de la Organización Mundial del Comercio, pero es importante que veamos que en estos momentos está a punto de sucumbir, sencillamente porque Estados Unidos ya no cree en la Organización Mundial del Comercio, que fue pensada para defender sus intereses fundamentalmente. En estos momentos, supongo que sabéis que la Organización Mundial del Comercio tiene unos mecanismos de arbitraje que sirven para que unos países se defiendan contra otros que realizan dumping social, dumping ecológico, o que de alguna manera priorizan o fomentan la concesión de subvenciones a sus sectores productivos y a sus sectores agrícolas, y por lo tanto en la batalla por el comercio mundial tengan ventajas. Hasta ahora había una especie de tribunal de la Organización Mundial del Comercio, un tribunal de arbitraje que estaba formado por 7 representantes de diversos países y que dictaba sentencias cuando había una queja por parte de uno frente a otro, y normalmente las quejas terminaban con resoluciones que obligaban al país que era condenado. En estos momentos, ese órgano de arbitraje está completamente bloqueado por Estados Unidos. Da la impresión de que Trump quiere acabar con la Organización Mundial del Comercio, puesto que si desde 1985 beneficiaba los intereses de Estados Unidos, en estos momentos no los defiende. Por lo tanto, no se han repuesto las personas que iban cesando en el cargo en este tribunal de arbitraje. En estos momentos solo quedan 3 miembros. En este mismo año caerán, 2 también terminarán sus mandatos. Solo quedará como miembro un miembro del gobierno de China. Consecuentemente, la Organización Mundial del Comercio dejará de ser operativa. Europa se encuentra en estos momentos de confrontación entre China y Estados Unidos, con que, si no puede defenderse a través de la Organización Mundial del Comercio, tiene muy complicado el defenderse frente a otros países sin esta organización, porque los otros organismos internacionales no garantizan el que se cumplan las resoluciones, como ocurría estos últimos tiempos, especialmente estos últimos 30 años. Europa, como siempre, se encuentra descolocada. Y en ese contexto, por descontado, lo que sea de nosotros en Europa o lo que sea de nosotros en España por parte de las comunidades autónomas es algo que está muy en el aire. ¿Para qué nos vamos a engañar? Cambiando de tercio, la IREF continúa señalando defectos del funcionamiento del sistema económico, financiero, fiscal del Estado español y de las comunidades autónomas. El primer tema que tocó a fondo y que ha sido muy interesante fue el de las subvenciones. Se ha podido comprobar que las subvenciones están completamente descontroladas y dejadas de la mano de Dios. No se sabe por qué se conceden las subvenciones ni a quién. Hay un paquete de subvenciones anual de aproximadamente 34.000 millones de euros que se conceden por el Estado, por la Administración Central y las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, y no llevan criterio de ninguna clase a la hora de conceder las subvenciones. Por lo tanto, quedan
al libre albedrío de los gobernantes. En ocasiones ni siquiera los gobernantes saben las subvenciones que hay. Lo que sí que está claro es que no hay un análisis coste-beneficio de cada una de las subvenciones que se conceden en España. Y lo que está clarísimo es que la cifra es demasiado importante para tomar la broma. La cifra prácticamente alcanza al déficit que tiene España en estos momentos, al déficit oficial. El déficit real nunca lo sabemos. Pero lo que es indudable es que 34.000 millones de euros de subvenciones podrían cubrir prácticamente el déficit oficial de las cuentas del Estado que presenta a la Unión Europea. Y por tanto nos vemos en la obligación de decirlo una vez más. En nuestra opinión, lo mejor que habría que hacer con las subvenciones es prácticamente eliminarlas. Eliminarlas en un periodo de 2, 3, 6 años, pero eliminarlas. Porque una economía no puede funcionar sencillamente con el libre albedrío que por otra parte no tienen de nuestros gobernantes. Quiere decir que concedan las subvenciones a quien les dé la gana. A sus familiares, a sus propios partidos, a empresas amigas o a colectivos de todo tipo y variedad